Bueno, al revisar el video de Peter Sumter y Giovanni Palasma nuevamente y revisar mis comentarios iniciales al comenzar el semestre de esta conversación que tuvieron los dos, primero, eh, digamos, antes de ver el video, me había surgido como una pregunta acerca de por qué normalmente tenemos como la percepción de que los suizos, suecos, finlandeses, noruegos, el ahora no trabajan más como no la artesanía, sino conservan una parte como de gremios muy tradicionales, como, no sé, el tallador de piedra, el escultor, y lo traen hoy en día, digamos, a la actualidad como de una manera muy elegante y lujosa para el resto del mundo. Entonces como que siempre pensaba como que siempre en Sudamérica tenemos de referencia como, no, Suiza, Suecia, en fin, países nórdicos. E investigando me di cuenta que hay un estudio que dice que normalmente, bueno, es muy común que en los países nórdicos donde es más difícil trabajar la tierra, las personas eh, son como más, como se esfuerzan más para conseguir sus cosas y lo trabajan de una manera más como en conjunto. eh, por eso digamos se crean los gremios, son como muy trabajadores, sin decir que el resto del mundo no es trabajador. Pero sí, como que llevan mucho más a cabo el esfuerzo de la tierra y asimismo eso se ha venido reflejando se ha ido traspasando como de tradición en tradición. Digamos, eso hablándolo como inicial en sus inicios, digamos, los primeros habitantes de los países nórdicos. Y pues viendo esto, es muy claro, digamos, ver a este finlandés Johanni Palasma y a Peter Sumter, que hay puntos muy claros en donde concuerdan y se ve que los dos siempre quieren traer como algo de la tierra, digamos, de donde proviene el lugar, de su historia, de su cultura, de sus tradiciones, y es por eso, digamos, porque ya como en su misma concepción desde que nacieron, digamos, ellos tienen eso que se ha venido pasando de generación en generación. Y a pesar de que Giovanni Palasma tiene como o resuelve las inquietudes que le hace Peter Sumter de manera muy filosófica, digamos, yéndose muy lejos, eh, siempre va a llegar a ese punto en donde quizás Peter Sumter lo aterriza, como es mucho más ido a la ejecución, digamos, las respuestas de Peter Sumter comparadas con las de Giovanni, que son un poco más abstractas, por así decirlo, pero toman en cuenta eso que se mencionaba, que es la historia, y cómo hacen ellos para, mediante sus obras de arquitectura, reflejar eso que está en el pasado sin tener que replicarlo. Eh, Quizás por eso la obra de Peter Sumter, eh, donde la haga, uno mira sus edificaciones y no hay como algo característico como si uno pudiera verlo en una arquitectura como la de Frank Gehry, sino es algo más propio digamos, del lugar, del entorno, de su tradición, de las costumbres. Es algo como más, como quizás más, como que proviene de allí. O sea, no es como que alguien quiso poner su sello, sino es algo que está recreando eso mismo que recrea de cierto modo esa localización donde se emplaza ese proyecto. Y todo eso proviene, digamos, lo de conservar la tradición, proviene de su misma como cultura nórdica, por así decirlo, de venir pasando de generación tras generación esas
eh, labores, por así decirlo, sí, como esa cultura, ya sea del artesanado, de la construcción, eh, cosas culturales, y es eso, siempre quieren como conservar y traerlo ya al mundo, como, o sea, reinterpretar como lo habla Giovanni Parasma al final de esta conversación, reinterpretar y hacer de nuevo algo que quizás en el pasado se reflejó. Y entiendo un poco más, digamos, hoy ya teniendo como un conocimiento más grande de Peter Zumthor y habiendo investigado todo este tema de por qué siempre hablamos de los países nórdicos son más ricos, tienen la mejor educación, tienen todo lo mejor, ¿ves? Sin decir que no tienen, pues que, sin decir que obviamente allá hay problemas como en todos los lugares, pero siempre es como esa referencia que uno tiene, allá lo hacen bien, tal cosa. Pero es eso, siento que ellos siempre han querido traer y traer algo que han hecho desde sus inicios. Como por dar un ejemplo, como el tema de los relojes suizos. Todo el mundo, no, los relojes suizos son los más caros y elegantes quizás que se pueden conseguir en el mercado, en el mundo. Pero uno mira eso y eso es un artesano, quizás algo que ha venido pasando en generación y generación, sino que lo han llevado a otro nivel. Y es como ese tema de que ellos se esfuerzan quizás un poco mucho más de hacer las cosas bien y mostrar eh, su historia y reinterpretarlo al día de hoy. Y creo que ese es el punto que me deja la conversación entre Peter Zumthor y Johnny Palasma, que podemos estar en una era de modernidad, posmodernidad, pero podemos seguir representando y mostrando en cada lugar cosas que se mostraron antes, pero traerlas al presente, como quizás las termas, por ejemplo, un ejemplo en Peter Zumthor, las termas no se crearon cuando Peter Zumthor hizo las termas de Valls, ya existían mucho antes, sino que él le llegó y le dio una nueva reinterpretación. Y creo eso que él llama la atmósfera, pero la atmósfera que él mismo quería. O sea, él reinterpretó y hizo algo nuevo, sin dejar atrás como la tradición de las termas. Y teniendo en cuenta siempre su entorno.